Hola, 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 buenos días. Eh, Les estoy saludando a los organizadores si me pueden compartir a través del chat si esto se está proyectando a todas las personas. Vamos a esperar unos minutitos mientras la gente se empieza a conectar. Yo estoy recibiendo aquí, veo que me informan que tenemos ya aproximadamente 50 personas conectadas. Eh, ¿Me chequean si se escucha bien? Se escucha bien, me da unos minutitos para volver y poder partir con la presentación. Mientras tanto me presento, mi nombre es José Antonio Gatica, soy responsable del desarrollo de la plataforma Show Me the Money para la región. Hoy día estamos presentes en 6 países, principalmente los países más desarrollados, son Perú, Chile, Colombia. Estamos fuertemente partiendo nuestras operaciones en México, en Argentina y en Brasil. Formamos parte del grupo DNA. DNA es una empresa de consultoría multinacional, la cual tiene 5 líneas de negocio, 2 de ellas, las tradicionales, el área de Human Capital o búsqueda de ejecutivos. La segunda es Outplacement para niveles de Middle Management y superior. Y 3 plataformas digitales, de las cuales hoy día les vamos a compartir una, que es Show Me the Money, y hablando un poco de la problemática de la brecha de los salarios y los pasos para poder reducir la brecha. Y 2 otras plataformas que hemos estado realizando bastantes seminarios y webinars y evangelizando respecto a cómo con la plataforma de bonding podemos hacer match cultural con los candidatos que quieren ser parte de nuestras organizaciones y reducir los tiempos también en los procesos de selección y a seleccionar de mejor manera al candidato ideal, no solo con el fit técnico, sino que también con el fit cultural. Y la tercera plataforma es Genes, que estamos muy orgullosos de estar en el caso de Chile, apoyando al gobierno en términos de reinserción laboral para todos los niveles de la pirámide organizacional y no necesariamente para la alta gerencia como están dirigidos los programas tradicionales. Así que con esa introducción vamos a partir hoy día en una problemática que ha estado de manera permanente puesta en el tapete, que tiene que ver un poco con estas diferencias que se producen a la hora de analizar las compensaciones y de dónde viene la historia. Vamos a tratar de hacer un poco un resumen de por qué estamos en la situación en la que nos encontramos hoy día a nivel de Latinoamérica. Esta presentación pretende entregarles una mirada general de cómo en Latinoamérica se están comportando los salarios y cómo se van haciendo trabajos para reducir las brechas y finalmente cuáles debieran ser los 5 o 6 pasos que debiéramos enfocarnos para poder ir cerrando la brecha y hacernos cargo de esta problemática. Vamos a partir, espero que todos puedan escuchar y ver bien la presentación y contarles además que luego de terminar la presentación les vamos a estar enviando un link para que ustedes puedan descargar la presentación y compartirla con las personas que no se pudieron conectar. Así que vamos adelante con este seminario. La brecha salarial entre hombres y mujeres en Latinoamérica, el trabajo que se ha hecho, y hay muchos estudios al respecto, indican que la tasa de avance en términos agregados anual de la reducción no supera el 1%. Hoy día tenemos una cifra cercana al 30% cuando miramos la organización en general de la brecha que se produce a través de eh, mujeres y hombres que ocupan posiciones de similar responsabilidad, pero que son retribuidos de una manera distinta, sin tener argumentos válidos u objetivos para esta diferenciación, la cual podría ser una de ellas, por ejemplo, el desempeño. Por lo tanto, ¿a qué responde, creemos nosotros, la problemática de la brecha de género? Principalmente a estos 3 patrones culturales. El hombre estaba llamado a ser el ingreso principal de la familia. Estamos hablando de algo, de un contexto histórico
de lo que ha venido sucediendo con los años, que hoy día afortunadamente se está transformando, la sociedad se ha ido transformando y esto nos permite empezar a establecer otro tipo de reglas del juego en lo que respecta a compensación. Hoy día hay una preocupación importante por la conciliación del trabajo y la vida familiar. Eh, Claramente en las décadas pasadas la responsabilidad de la casa y cómo estaban creados los trabajos, sobre todo altamente desarrollados por la fuerza física, hacía que la incorporación de las mujeres al mercado laboral fuera bastante pequeña, y estamos hablando ya de la última década donde la irrupción en igualdad y condiciones junto a los hombres ha dado paso para que tengamos que revisitar estos temas y que sean un tema de interés. Y finalmente, el cuidado de los hijos por excelencia estuvo en las manos de la madre, lo cual hacía que necesariamente el hombre siguiera con su carrera profesional y la mujer de alguna manera viera disminuidas sus posibilidades laborales producto de tener que ausentarse por un tiempo, tanto en el periodo de pre, post embarazo y luego para entregar los primeros cuidados a sus hijos pequeños. Eso como contexto general. Ahora, ¿por qué existen estas brechas? Y lo asociamos principalmente a dos tipos de factores. Hay factores objetivos que debieran estar basados principalmente en la descripción del rol y no necesariamente en el performance o el desempeño que la persona pueda tener dentro de la posición que ocupa. Y hoy día la educación es un elemento objetivo de alguna manera buscar diferenciación en los ingresos, la experiencia laboral en años en una posición determinada, el tipo de jornada que se desarrolla, ya sea jornadas completas, jornadas parciales, los tipos de sectores, hay sectores que fundamentalmente han sido ocupados por hombres y la incorporación de la mujer ha sido paulatina durante los últimos años, como es la minería, por ejemplo, y la construcción, que es otro caso que se presenta bastante claro. Las empresas en términos de tamaño también han tenido un avance significativo en el desarrollar políticas que permitan manejar, analizar o identificar estas brechas y continuar con el trabajo. Pero también existen los factores subjetivos o que le llamamos los no explicados, y que obedecen a una frase que se utiliza mucho, es que aquí siempre se ha hecho lo mismo, siempre se ha hecho igual, por lo tanto los incentivos a cambiar habían sido nulos. Eh, También existía esta asociación de la mujer con la casa, el hombre con el trabajo y con las labores domésticas con una poca conexión. Otro tipo de mecanismos más sutiles de discriminación, los cuales no me voy a detener en eso para no generar una polémica. Lo más importante es que ustedes puedan ir registrando las dudas que les vayan surgiendo en el chat y el equipo al final del webinar nos va a contar cuáles son las preguntas que tenemos y los minutitos que podamos dedicarle a poder responder esas interrogantes. ¿Cómo estamos a nivel de Latinoamérica? En los principales países donde tenemos operación hoy, se muestra una brecha: Perú 28.5%, a posiciones que desempeñan responsabilidades similares y asumiendo un desempeño similar. Colombia tiene una brecha de un 27.8% hoy día, y tenemos el último número que obtuvimos de la plataforma de Show Me the Money, que nos dice que la brecha en Chile hoy día está en torno a el 22-23% de distancia entre un hombre y una mujer. Tal como les contábamos al inicio, el camino es bastante largo, dado que el cierre de la brecha a nivel general del mercado los mercados en los cuales nosotros trabajamos nos muestra que, y vuelvo a reiterar, es un esfuerzo que es incipiente y que no vamos moviendo este número en más de un 1% de manera anual. ¿Dónde está
la problemática hoy día, ¿cómo podríamos tener nosotros una mirada general respecto a dónde se producen las brechas y por qué? Y podríamos comentar un poquito este cuadro que nos muestra una segmentación a través de las industrias. Ustedes pueden mirar en la columna de industrias que en tanto en la minería, construcción y maquinarias que han sido rubros preferentemente de empleo de hombres, los hombres están muy por sobre el salario de las mujeres, y en industrias que son, llamémosle, más blandas, como son comunicaciones, educación y publicidad, eh, la mujer tiene una prevalencia mucho mayor y tiende a la brecha salarial a cortarse de manera significativa. Las áreas como tecnologías de información y operaciones también están lideradas por los salarios de los hombres. En cambio, las áreas de marketing y recursos humanos, que son lideradas principalmente por mujeres, en su gran mayoría, también nos presentan este diferencial de la brecha en términos de compensaciones. Y finalmente, en términos de estamento, los roles no ejecutivos o no directivos están más poblados por mujeres, siendo los cargos directivos aquellos que los hombres tienen mayor protagonismo. Por lo tanto, esta combinación de factores entre industrias, los tipos de áreas y los cargos en los que ocupan principalmente hombres y mujeres, también viene a sostener esta problemática que existe de poder ir haciéndonos cargo de este gap que existe entre las mujeres y los hombres a igual nivel de responsabilidad. Así que esta es una mirada bastante crítica de dónde se están produciendo las diferencias, cuáles son las industrias involucradas, y ahí hay un desafío a nivel de agrupaciones, de consejos de ciertas industrias, cuáles son las áreas, y dentro de las áreas tiene que ver con los niveles de especialización que vayan tomando tanto hombres como mujeres. Creemos que en el cortísimo plazo esto debiera ser transparente en términos de si yo trabajo en operaciones o si trabajo en recursos humanos, independiente del género, pueda tener una retribución que sea la adecuada. Y finalmente que la incorporación de mujeres a las posiciones directivas claramente ha sido un desafío, y se han creado muchas organizaciones a nivel de Latinoamérica y por supuesto a nivel mundial, en las cuales nosotros necesitamos de hacer acciones para potenciar que las mujeres puedan asumir roles de mayor responsabilidad en las distintas compañías y en las distintas industrias. Y aquí hay un elemento que aparece que es a la larga es un paradigma. Si ustedes pueden mirar aquí, dice las mujeres que son madres trabajan más y ganan menos, 11% menos de acuerdo a nuestra información. Y tenemos el número de días o semanas en las cuales está la ausencia legal por motivos de la maternidad. Y aquí hay un quote o un statement que hace un ejecutivo de una compañía donde dice: la mujer se aleja del mercado laboral por periodos relativamente largos cuando son madres, disminuyendo su productividad e interrumpiendo su carrera profesional. Y probablemente si nosotros hablábamos de esta declaración y hacíamos énfasis en esta declaración hace 20 años, probablemente nos podría cerrar, si bien es cierto, podría un poco incomodar, pero hacía bastante sentido. Creemos que hoy día este tipo de aseveraciones son las que nos ponen en una posición de miopía al creer que esto es efectivo, dado que en 18 semanas de ausencia, en 98 días de ausencia, producto de los permisos por licencias relacionadas a maternidad, claramente no se ve truncada una carrera profesional. Las posibilidades de ascenso o desarrollo profesional debieran ser las mismas y mantenerse en igual condiciones para ambos tipos de profesionales, llamemos siempre con la inclinación del género, mujer o hombre. Por lo tanto, debiéramos ser capaces de, en el corto plazo, este tipo de aseveraciones no debieran ser las que rondan en la cabeza de los ejecutivos, por lo cual, una vez que saquemos esa parálisis que tenemos en ciertos grupos de ejecutivos y en realidad
les planteemos que no existe un impacto importante en la carrera profesional de una mujer, a diferencia de un hombre, por este motivo, vamos a estar como compañía más propensos a poder analizar el tema de la brecha salarial con una buena perspectiva, con un buen prisma. Ahora, una cosa es la brecha, una cosa es lo que dicen las compañías respecto a que necesitamos identificar la brecha salarial y trabajar con ella. Otra cosa son los recursos que nosotros vamos a necesitar y vamos a destinar para hacer este plan, que por supuesto no es un plan de corto plazo, no podemos pretender que las compañías carguen a su budget de salarios el ajuste en un solo año, porque los resultados probablemente de la organización se van a ver fuertemente dañados. Por lo tanto, lo más importante aquí es, primero, saber identificar la brecha, o sea, cómo se calcula la brecha. Segundo, tener mecanismos de control. Y tercero, plantearnos un plan de mediano y largo plazo que nos invite a hacer este proceso de manera paulatina, alineado a los resultados del negocio. Si nosotros no hacemos nada, y voy a citar a una fundación chilena, que es la Fundación Sol, que nos indica que de mantener el ritmo de hacernos cargo de esta situación durante los próximos años, tal cual como lo hemos venido haciendo hasta ahora, o sea, con iniciativas que no superan el cierre de brechas de más de un 1%, lo que nos podría ocurrir es que nos tardaríamos a nivel promedio 105 años aproximadamente para cerrar el gap, lo cual a estas alturas del partido debiera a todos impactarnos como cifra. Es una cifra lamentable. 105 años para el cierre de la brecha es algo que es impresentable. Y aquí viene la invitación a los ejecutivos de capital humano, a los gerentes generales de las organizaciones, a hacernos cargo. ¿Cómo? Principalmente estableciendo una serie de niveles, tanto operacionales, de analistas, jefaturas, distintos estamentos, y comparando posiciones que desempeñan responsabilidades relativas similares con resultados esperados similares y comparar sus niveles de remuneración de manera de obtener en cierto grado este alineamiento. Si ustedes se fijan, y este es un reflejo bastante cercano a lo que ocurre a nivel agregado en los distintos mercados, es que en los niveles más bajos de la pirámide, donde los salarios generalmente van siendo modificados de acuerdo a inflación, algún tipo de parametrización anual, inflación más un incremento real por mérito bastante parejo para toda esa parte de la pirámide, vemos que las brechas son bastante pequeñas. Pero en la medida que vamos subiendo en la pirámide organizacional, se nos producen las distorsiones, y a nivel de primera y segunda línea, vemos que las diferencias pueden llegar a ser del 15, inclusive llegar a montos de brecha de un 30%. Entonces, lo primero que debiéramos tener nosotros como un input para este proceso es identificar esta matriz. ¿Cuántos directores tengo en la organización? ¿Cuántos gerentes tengo en la organización? ¿Cuántos jefes? ¿Cuántos analistas? ¿Cuánto personal administrativo u operativo? Y entender cuál es la brecha a nivel de estamento. Entendiendo cómo están los estamentos, me va a dar una clara luz de dónde debiera empezar a hacer este proceso primero, para destinar de buena manera los recursos que en todas las compañías y en las economías que estamos viviendo son bastante escasos a la hora de generar acciones salariales que permitan hacer estos procesos más fluidos. Ahora, ¿qué acciones podemos tomar que puedan impactar muy positivamente en las organizaciones? Primero, tener el compromiso de la alta dirección para poder generar estos cambios. Esto no puede ser una iniciativa del responsable de gestión humana, no puede ser una iniciativa aislada de un área en particular por resolver su problemática puntual, sino más bien tiene que venir con el sponsor necesario de la alta gerencia o el management team, de manera que podamos contar con los recursos y con un plan que sea consistente en el tiempo y con una decisión compañía, que no es una moda, sino más bien es algo que está impactando directamente en los resultados, y que por supuesto el cierre de brechas debiera
como consecuencia traer una mejora en el performance, una mejora en los indicadores financieros de la organización, todo producto de eliminar este ruido organizacional que puede existir en algunas compañías. Claramente crear ambientes de trabajo inclusivos que nos permitan ir haciendo el justo equilibrio. Por ejemplo, el caso de la construcción, 98% de las dotaciones en promedio son hombres y solo un 2% son mujeres, por lo tanto ese 2% para la administración antigua no representaba una problemática. El core estaba en el 98% que era el que construía, el que levantaba el edificio, y ahí donde hay que ir cambiando el prisma para poder incorporar más mujeres a las distintas actividades económicas y que el tema de la brecha ya no sea un tema desde la contratación. Desde la contratación debemos ser capaces de cerrar estos gaps, si no vamos a seguir perpetuando esta condición bastante en el tiempo. Promover el trabajo, vida laboral y familiar. Muchas iniciativas conocemos de que están en busca de este elemento, sin perjuicio, no por eso vamos a perder de vista que el equilibrio vida laboral, familiar, lo que es considerado salario emocional, todo lo que tiene que ver con oportunidades de desarrollo de carrera, están en un estadio de desarrollo bastante más sofisticado que la brecha salarial, donde debiéramos al menos preocuparnos de que conceptos como equidad, competitividad, eh, salario básico, salario fijo, pagos variables, estén alineados para luego empezar a conversar de estas temáticas. Y hoy día hay algunas compañías que conocemos que hacen más un tema de moda que la posibilidad cierta de que estas iniciativas impacten a las personas en su vida, de alguna u otra manera, sentir una retribución que venga a compensar algo de esta información. Brindar opciones de trabajo remoto, muy importante. Sin lugar a duda, hoy día las tecnologías nos permiten hacer este proceso de manera mucho más cómoda. Yo les estoy hablando desde una ciudad en la provincia de Santander, en Colombia, que se llama Bucaramanga, así que de aquí los saludo. Por lo tanto, podemos tener este acceso. Yo estoy en mi trabajo, ustedes están en el suyo, estamos haciendo este tipo de conversación, este tipo de entrenamiento, lo cual nos permite usar esto como un ejemplo claro de que podemos los cumplimientos legales y normativos que la legislación nos pueda brindar al respecto y extender o modificar los permisos por paternidad, hacer más responsable al hombre o más partícipe al hombre de este proceso, sobre todo en la crianza de los hijos, donde una alta carga o una carga natural de mercado es la carga que la debe llevar la mujer, lo cual hoy con las nuevas generaciones ha ido cambiando bastante cómo se percibe el cuidado compartido. ¿Cuáles son los pasos que nosotros estamos sugiriendo para efectos de reducir la brecha? Bueno, el primero, identificar con claridad cuáles son los puestos de trabajo que yo tengo al interior de la organización, eh, pero identificar, dados pesos relativos, dado categorización, una fórmula donde yo pueda tomar todos los cargos administrativos y entender si agregan o no el mismo valor y luego determinar el género de los puestos para efectos de cuando ya no tengamos este problema y esperemos que esto se resuelva muy pronto con las acciones que todas las compañías están empujando, no va a ser necesario tener determinado cuál es el género del ocupante de un puesto, dado que va a ser
un elemento que multiplique por 1 en esa ecuación. No va a tener ninguna relevancia. El elemento número 3 es obtener la información de mercado, la información salarial de mercado para también entender cómo estas posiciones están retribuidas respecto a lo que está ocurriendo en el mercado. Es el tiempo de que nos dejemos de mirar el ombligo y entendamos que plataformas como Show Me the Money, por ejemplo, proveen de información de una manera rápida, oportuna, ágil, en línea, a un costo razonable, el cual me permite tener una visión clara de cuáles son las tendencias de salarios, beneficios y compensación variable que está tomando el mercado sin tener que participar bajo que las soluciones que nos podrían prestar. Entonces ahí los invito a los que tengan después las ganas de seguir conversando respecto a este tema, hablemos de cómo Show Me the Money los puede ayudar proveyendo la información necesaria. Cuarto, comparar los cargos y calcular las brechas. Y es simplemente, y hagamos un ejercicio muy sencillo, tenemos 2 asistentes administrativos y 2 asistentes de finanzas, uno en el área de recursos humanos y otro en el área de finanzas. El cargo asistente administrativo podría ser un cargo bastante homólogo, o sea, estos 4 cargos podrían entrar dentro de la misma ecuación. Por lo tanto, lo que yo debería hacer es establecer un promedio de lo que esas posiciones están recibiendo hoy día y entender cuánto se aleja cada uno de los cargos desde ese promedio para finalmente entender si esto se produce por efectos de los ocupantes, el género en el cual tienen o ha sido una problemática distinta de manera de tomar alguna acción. Sin lugar a duda, hasta el paso número 4, estamos conversando de trabajo de análisis. Es un trabajo bastante sencillo, el cual los invito a hacer, a empezar a trabajar sobre esto, porque hasta el punto número 4 no hemos hecho ninguna acción salarial. Solamente hemos establecido e identificado cuáles son las brechas y cuánto me costaría hacer el cierre de estas brechas. Sin lugar a duda, el paso 5 es determinante en este proceso porque necesitamos conseguir el presupuesto o entender cuántos más resultados debo ser capaz de generar para poder tener el budget adecuado y financiar estos incrementos en caso de existir. El número 6, la idea es que lo que presupuestamos se pueda implementar y siempre con la condición de el desempeño. El área de compensaciones tiene por excelencia la misión de vincular los pagos al desempeño. Por lo tanto, es aquí el desafío de ahora identificar la brecha, entender si aplica o no un reajuste salarial producto sencillamente de una diferencia en la base salarial sin considerar ninguno de los elementos asociados a pagos por desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si detectamos que la brecha salarial en un tipo de cargo específico entre mujer y hombre que desarrolla la misma actividad, pero la mujer tiene un desempeño no adecuado con la posición, no voy a invertir los pocos recursos que tengo de presupuesto en eso, sino más bien voy a tratar de buscar reducir la brecha en los lugares donde tenga un desempeño esperado, al menos el desempeño esperado por la organización, ni más está decir que en los casos de outstanding en performance, ahí necesariamente necesitamos hincarle el diente a la problemática, ya que estamos hablando de una brecha que no se justifica, de 2 personas que desarrollan la misma actividad y que además, en este caso que estamos simulando, la mujer tiene un desempeño mucho más superior al de su par hombre. Por lo tanto, la necesidad de hacer este proceso es muy clave. Con este diagrama creemos nosotros que podemos ayudarlos a entender de mejor manera cuáles debieran ser los pasos a nivel 1 que nosotros deberemos desarrollar. Ahora, importante destacar la diferencia entre equidad y competitividad. Muchas compañías confunden estos 2 conceptos y los vamos a aclarar muy rápidamente. Las organizaciones por años se han mirado el ombligo, entonces cuando vamos a contratar a un profesional
la primera referencia que tenemos es la renta que ocupaba el profesional anterior o el presupuesto que establecí para esa posición en función de lo que tengo en la organización. Por lo tanto, los niveles de equidad son necesarios, son importantes, pero es necesario también hacer el contraste con qué es lo que está pasando en el mercado. Muchas compañías se duermen en los laureles pensando que son unos excelentes pagadores, que no tienen problemas de equidad, y efectivamente no tienen problemas de equidad. Donde la problemática viene es la problemática de la competitividad, donde lo que hacemos es contrastar nuestra práctica de pago con las prácticas de pago del mercado, y ahí es donde necesitamos tener la visión de un especialista que nos pueda entregar esta información de mercado y ayudarnos en este proceso de competitividad y entender cuán agresivo o cuán cauto soy yo a la hora de definir mis niveles remuneracionales para los distintos equipos de trabajo dentro de la organización. Algunos mitos que los invito a eliminar. La empresa, primero, no necesita tener todos los descriptores de cargo para hacer este proceso. Todos los que han estado involucrados en actividades de este tipo, en áreas de capital humano o en proyectos de importante envergadura, eh, implica necesariamente que la creencia de que a la base debiéramos tener todos los descriptores, cuando en realidad el trabajo de campo que debemos realizar no necesariamente necesita tener eso como input, sino más bien desarrollar el trabajo como comentábamos al inicio del webinar. Tampoco necesitamos instalar un método de evaluación o de valoración de cargos muy sofisticado. La invitación, y los invito a visitar la plataforma Show Me the Money, es que con una serie de factores nosotros los invitamos a identificar cuál es el valor de esa posición o cuál es la compensación justa para esa posición con ciertos parámetros. Por lo tanto, no necesitamos un modelo de evaluación sofisticado, complejo, que nos implique capacitar o entrenar al equipo de capital humano en una cierta metodología que hace bastante restrictivo el acceso a la gestión de compensaciones. Tenemos un estudio que dice que más del 85% de las compañías en Latinoamérica no tienen una política clara de compensaciones. Por lo tanto, temas asociados a equidad, competitividad, valoración de puestos, información de mercado, reajustes salariales o una política de incremento anual, son materias más bien discrecionales que parte de una estrategia de la organización en pos de alcanzar los resultados esperados desde la perspectiva de todos los grupos de interés que tenemos, tanto los accionistas, los empleados, los clientes y la comunidad. La empresa no necesita adquirir estudios costosos. Eh, eh, la tecnología nos habilita de cierta manera a poder brindar soluciones más económicas en función de estar presente en distintos países, en que esto sea digital. Nos permite nos permite tener un scope, un alcance mucho más importante y dar respuesta en tiempo real a las necesidades de información que las empresas por 70 años han venido desarrollando de la misma manera. Y finalmente, desarrollar la estrategia de compensaciones no es un tema de dinero, más bien es un tema de establecer cuáles van a ser los pilares de la compensación, y les dejo ahí encima de la mesa los tres más importantes que hoy día debieran estar en la línea de la equidad, la competitividad y la gestión del desempeño como elemento central de la administración de la gestión de compensaciones. Y en base a esos pilares poder desarrollar cuáles van a ser los lineamientos generales que vamos a tener para poder ir avanzando en este plan de cierre de brechas en caso de encontrarlas en la organización a la cual nosotros pertenecemos. Simplemente para ir cerrando, estoy muy justo en la hora. ¿Qué es lo que creemos que de verdad necesitamos para desarrollar este proceso? Es voluntad. La voluntad de poder construir un futuro distinto tiene que ver con entender dónde estamos hoy,
Y para entender dónde estamos hoy, no podemos seguir hablando de lo cualitativo, de el creí que o el pensé que, sino más bien cuáles son los datos objetivos que nos permiten establecer un plan, ese plan determinar cuáles van a ser los recursos necesarios que debo, sin lugar a duda, asociar a este plan para que sea alcanzable y una consistencia y una rigurosidad en la aplicación. Todos sabemos que cuando las compañías sufren algún percance, cuando la economía se ve un poco resentida, las compañías de inmediato eliminan todos los planes de compensaciones y dejan solamente lo que tiene que ver con el riesgo, que es la compensación variable, y la renta fija se ve de una u otra manera estancada. La invitación es a tener un plan, es a tener un camino y a tener no solamente el plan, sino que tener planes alternativos de contingencia para superar las barreras que se nos han venido presentando durante los años para hacer los distintos tipos de ejecución. Por lo tanto, la invitación es a que puedan establecer un plan, sacarse los mitos, derribar las barreras y establecer cuáles van a ser las prioridades para seguir avanzando en estas materias. Yo les quiero agradecer el tiempo que se han conectado. Nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. El equipo de marketing de DNA les va a hacer llegar la presentación con los links y la grabación para que las puedan compartir y seamos capaces de comenzar a evangelizar respecto a este tipo de situaciones que sin lugar a duda nos generan una problemática a la larga muy importante, sobre todo con temas de la percepción o el sentir que tienen los empleados al interior de las organizaciones cuando nosotros estamos en este proceso de tratar de transparentar, buscar el equilibrio, ser claros en la forma en cómo nosotros somos capaces de administrar y gestionar las compensaciones a nivel compañía. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este webinar. Y buena tarde para los que estén en algún lugar y saludo y espero encontrarlos pronto en algún lugar. Cuídense mucho, que estén bien y nos